Unas semanas atrás subimos un video del dulce de batata y la verdad que se armó un poco un gran debate, una gran polémica, como decimos en Argentina, un quilombo. No sé cómo se dice en tu país cuando algo, una discusión se va un poco de las manos y se hace un debate un poco más fuerte. Me hizo acordar a los que son fanáticos de los autos, uno que es Ford, otro que es Chevrolet, o acá en Argentina Boca y River. Pero realmente no pensé que era tanto el fanatismo, y estoy hablando de el dulce de batata contra el dulce de membrillo. Realmente se armó una polémica importante de cuáles son fanáticos del dulce de batata y cuáles son fanáticos del dulce de membrillo. Por eso hoy, en honor a eso, vamos a hacer el dulce de membrillo y vamos a ver cómo lo degustamos. O sea, va a ser con el postre Martín Fierro, como me dicen en muchos lados que se llama, pero también me hicieron varias sugerencias de hacerlo tipo pastaflora o con los clásicos pastelitos, que ahora estamos cerca de una fiesta patria acá en Argentina. Y es importante hacerlo de una forma rápida y por supuesto en forma práctica para que la hagamos. Que así vamos a hacer el video del dulce de membrillo, a ver si ponemos fin a la polémica y nos hacemos todos amigos. Vamos con el video. Acá tengo el famoso membrillo. La verdad que esta fruta nunca la había visto antes, realmente. Que así vamos a empezar a hacer nuestro dulce. Yo lo que hago, porque cuesta un poco pelarlo, la verdad que tiene una piel un poco dura, cuesta un poquito. Entonces yo lo que hago es, le voy a sacar un poco, hay que lavarlo bien, estos membrillos se lavan bien. Hay que sacarle, yo le voy a sacar esta parte que es donde tiene. Entonces lo voy a cortar en 4, como si fuera una manzana. Esto lo corto así. Y le vamos a sacar esta parte, toda la parte que es de la semilla, lo vamos a sacar. Esto sí. Solamente le vamos a dejar la parte de la piel. Es una fruta bastante dura, ¿ves? Y después la piel esta la vamos a cortar después. Esto sí es importante sacarlo. A ver, ahí. Toda esta parte de semilla hay que sacarlas todas. Que quede así. Entonces después, una vez cocido, le vamos a hacer 2 cocciones, tiene esto. Una que es para ablandarlo y otra ya después para hacer el dulce en sí. Y así, bueno, ¿ves? Vamos a sacarlo, vamos a dejar así. Bien. Así para que se vea. Esto se lo sacamos también, así. Bueno, vamos a hacer todo y seguimos. Acá tenemos nuestros membrillos y los vamos a poner en una olla con agua a hervir. El tiempo va a depender, porque tienen que estar blanditos, que así hay que dejarlo, lo vamos a ir pinchando a medida que
el tenedor veamos que está blandito, ahí ya está listo como para seguir con el proceso. El tiempo te lo voy a decir después. ¿Cuánto me tardó a mí para que estén justo como para poder seguir con el proceso? Pelarlos y seguir con el proceso. Y así vamos a dejarlo ahora, que hierva, que se cocinen y vamos a ver cómo seguimos. Bueno, una vez que está un poquitito frío, ahí sí, ya lo pelamos como si lo estaríamos pelando sin cocinar. Ves que es mucho, mirá, en algunos se sale sola la piel. Pero es que se pela mucho más fácil. El desperdicio es el mismo, o sea, es el mismo que si lo hubiéramos hecho. Por ahí se tarda un poquito más ahora porque son más pedacitos, pero es muy difícil. Mira, sale solo casi. Si tirás, bueno, depende del membrillo, pero ves, lo vas pelando. Bueno, lo pelamos todo. Ahora necesitamos saber cuánto pesa, porque le tenemos que poner la misma cantidad de azúcar, la misma cantidad de lo que pesa. O sea, esto es exactamente 660 gramos de pulpa de membrillo. Lo que tenemos que hacer ahora es procesarlo. Yo le voy a poner del mismo líquido que la hervimos, le voy a poner un poco, ves que es medio amarillento ya. Por eso habíamos lavado bien los membrillos, porque este agua lo vamos a usar. Vamos a poner un poco. Después esto vamos a tener que esperar que hierva, ¿no? Y vamos a poner también los membrillos. Si no te entra en la licuadora, en la batidora, en la procesadora, lo que tengas, hacelo de aparte, de a poco. Si no tenés, hacelo con puré, bien, lo mejor que puedas. Así es como me gusta que quede, ¿ves? Le falta el azúcar, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a poner nuestro membrillo, todo. Eran 660 gramos. Y le vamos a poner la misma cantidad de azúcar. Esto hay que revolverlo mucho. Acá es donde está el tema del color. El color, como verás, es más bien amarillito. Se lo va a dar la cocción. Bueno, quedaron unas cositas que si las podemos sacar, mucho mejor.
Entonces esto decía, hay que batirlo hasta que se forme, que esté ya con una consistencia más bien dura. Vamos a ir batiéndolo. Es importante batir, es importante tener cuidado porque cuando empiece a hervir, esto va a quedar, van a empezar, puede saltar. Mirá cómo de a poco se va espesando, ves que se va saliendo de los bordes, y ya cambió un poco el color, está más oscuro, pero le falta todavía, Tiene que estar bien, que vos le pasás y no se vuelve a juntar, queda todo por separado. También le vamos a agregar el jugo de medio limón. Esto ayuda a activar el membrillo para que, mira, me quedó una, para que después se forme mucho mejor. Mirá cómo de a poco se va espesando, ves que se va saliendo de los bordes, y ya cambió un poco el color, está más oscuro, pero le falta todavía, Tiene que estar bien, que vos le pasás y no se vuelve a juntar, queda todo por separado. Miren, ven cómo se va ya, va cambiando el color y ves que ya cuesta cada vez más, le cuesta unirse, pero todavía falta un poco más. No se tiene que unir para nada, se tiene que quedar cada uno en su lado. Y aparte le falta un poquito el color también. Eso ya es más estético que de gusto, pero vamos a darle un poquitito. Bueno, esta es la idea, ves que vos lo haces así y no se junta, ves que le cuesta unirse. Ahí el dulce ya estaría. Yo lo voy a dejar 5 minutos más, como para que tome un poquito más de consistencia, y ya lo voy a apagar para después que se enfríe un poquitito, y ya después lo voy a poner en el pote para que se forme. Pero ves, ahí cuando llega a este punto que ya no se junta, ahí es donde estaría. Bueno, ahí sí. Ves que ya lo tenemos como un bloque, que casi como que si levantás todo. Bueno. Ahí es donde lo vamos a apagar el fuego. Ves que ya es como que está todo unido. ¿Ves que se va solo para todos lados? Ahí está. Esta es la idea del dulce. Que así, esto si vos lo querés más consistente todavía, le agregás agar-agar. Pero la verdad no hace falta. Para este dulce no hace falta. Mira, ¿ves? Que se queda. Que así, bueno, vamos a apagar y ya lo vamos a poner en nuestro envase, molde. Bueno, acá tenemos nuestro molde ya. Vamos a ponerlo con sumo cuidado.
porque esto quema y mucho. Ves que está bastante espeso. Ahora lo vamos a acomodar. El molde, si es así de plástico, no hay problema. Si es un molde un poco duro, entonces sí ponele algún papel fino o algo, porque si no después te va a costar desprenderlo. Como habrá salido, ¿eh? El color no es el oscuro, ya te dije, viste, porque en las fábricas usan lo que es jarabe de maíz. Me costó mucho conseguirlo, no lo conseguí de hecho. Entonces digo, ¿para qué usarlo si tampoco lo van a poder conseguir? Entonces por supuesto, antes de llevarlo a la heladera, lo vamos a dejar que se enfríe para no cargarla tanto. O sea, tiene que estar más bien frío antes de llevarlo a la heladera. Y esto lo vamos a dejar un día, yo lo dejaría, o la noche, como para que se tome buena consistencia. Bueno, le voy a dar un poquito más así se acomoda y seguimos. Después ya lo vamos a degustar. Bueno, acá tenemos nuestro dulce. Vamos a ver si lo podemos sacar. Bueno, no sé si... Ahí está. Acá lo tenemos. Nuestro dulce de membrillo. Qué buen exponente que tenemos acá. Vamos a hacer un primer corte. Qué buena consistencia que tiene. Ahí está. Mirá lo que es esto. Uf. Vamos a tener ahora que probar. A ver, así se ve mejor. Muy buena consistencia, bastante durito quedó, ¿eh? Y así vamos a ver ahora cómo lo degustamos. Mirá qué bueno que quedó esto. Bueno, vamos a preparar todas nuestras cosas para la degustación. También vamos a hacer un almíbar. Misma cantidad de agua y azúcar. Yo le puse 200 de agua y 200 de azúcar. Lo ideal es que entre todo adentro, pero bueno. Lo revolvemos. El agua va a hervir, se va a fusionar con el azúcar y va a crear un almíbar. Eso lo vamos a usar después para nuestro pastelito y nuestra pasta flora. Bueno, ahí está. Lo dejamos servir por unos 5 minutos, 6, 7 minutos hasta que tengamos la consistencia y lo dejamos enfriar un poquito. Bueno, vamos a ir preparando nuestra pasta flora. Yo acá, aunque lo vean grande, es chiquito. Yo acá tengo una masa de empanada
que son hojaldradas. Si quieren otro día hacemos cómo es la masa para hacer estas tartas. Pero bueno, ahora para hacer más rápido, porque la vedeta acá es el dulce de membrillo, yo lo que hice fue simplemente usar masa hojaldrada. Ahora yo acá tengo, vamos a cortar en cuadraditos nuestro dulce. Esto en realidad el dulce se puede derretir un poco en el microondas como para que se esparza bien, pero como la masa se tiene que cocinar bien, lo vamos a dejar así. Ahí está. Esto es muy importante, pincharla la masa, porque si no se va a aglobar y no va a quedar bien. Sin miedo. Entonces le ponemos. Qué buen postre para una tarde con amigos. Yo creo que ahí es una buena cantidad. Voy a poner un poquito más. Esto es bien casero. Ahí está. Y ahora, con otra masa, la vamos a cortar en tiritas. Te quiero mostrar así. Y vamos a hacer nuestro la doblé al medio para que no sea tan gruesa. ¿Qué es esto? Por supuesto, esto es bastante casero. ¿Querés hacer algo más elaborado? Hay que hacerlo con más tiempo, ¿no? Ahí. Entonces acá, una. Si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien. Una acá, así. Ahora esta toca por abajo. Ahí la tenemos. Mira qué fácil que quedó. Todo lo que sobra lo cortamos. Todos estos recortes no lo tiremos, porque con esto vamos a hacer nuestras pepas después. Después no, la vamos a hacer ahora mismo. Acá la tenemos. Ahora esto lo vamos a llevar al horno y la vamos a cocinar, pero primero vamos a preparar algunas pepas. Para nuestras pepas, acá tenemos los recortes que teníamos de antes. Vamos a subir una o dos nada más. Esta masa Vos viste que las pepas no son parejitas, ¿no? Vamos a hacer dos como para mostrarla nada más.
Viste que las pepas son bastante, no son bien uniformes. Hacemos una bolita, la aplastamos. Viste que siempre queda un poquito ahí. Acá le ponemos un poquito del dulce. Perfecto, ahí hacemos la otra. Ponemos nuestro dulce de nuevo. Bueno, y esto lo vamos a llevar al horno 180 grados hasta que esté bien doradito. Claro que sí, vamos a hacer también un pastelito. Acá tengo las mismas masas. Esto lo vamos a cortar. Esto no lo tires porque ahora vas a ver lo que hacemos con esto. Vamos a cortar cuadradito. Lo podés hacer redondo también si querés, pero yo los voy a hacer cuadraditos. Un lindo pastelito. Vamos a poner también un poco de dulce. Está. Un poquito de agua. Esto yo lo pongo así inclinado. Pongo con una tacita para que marque. Y yo lo que hago es todos los vértices los doblo. Así. 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 Ahí está. Esto ahora lo vamos a llevar al aceite. No tiene que estar muy caliente, porque si no, no se abren las hojas del hojaldre. Bueno, para empezar, nuestro clásico, vamos a poner nuestro pastelito. Vamos a darle vuelta. Bueno, esto ya estaría. Lo vamos a sacar, lo vamos a poner con papel, por así, de la misma forma. Vamos a pintar nuestro pastelito, una buena cantidad, lo mismo. Esto le podés poner cualquier cosa en realidad, ¿no? O sea, que te guste. Yo le puse grana, y así a esto también. Ahora lo vamos a probar, vamos a ver cómo está nuestra pasta flora. Y acá también tenemos nuestra pasta flora. Yo le voy a poner, ya que lo tengo, un poquito de almíbar también. No sé si lleva o no lleva, pero a mí me gusta ponerle porque queda el olorcito. Dice que está bastante bueno, ¿eh? Ahí está. Bueno, ahora sí, esto voy a esperar que se enfríe un poquito porque recién lo saqué. Y ahora sí, ya estamos listos para preparar. Ya estoy mejor con el queso que corresponde.
nuestro pastelito, las pepas, la pasta flora y la vedette es el que es el dulce de membrillo, que así vamos ahora sí a degustar cada una de las cosas, a ver cómo quedó nuestro dulce de membrillo. Amigos, ahora sí, acá tengo el famoso postre Martín Fierro, pero con dulce de membrillo, que así vamos a degustar. Yo siempre comía de batata, ¿eh? Está bueno. Está bueno, yo siempre comía de batata. La verdad, yo era fan batata, pero está muy rico el dulce de membrillo. Bueno, vamos a probar nuestro pastelito. Vamos a hacerle los honores. Lo hicimos rápido. Otro día, si querés, dejame en los comentarios. Hacemos la masa del pastelito bien hojaldrada. Por supuesto va a salir mejor, ¿no? Más rápido. Esto es con una tapa de empanada hojaldrada, pero sale muy bien, ¿eh? La verdad que se hace rápido y sale muy bien. No lo voy a comer todo ahora. La pepa, esto tenés siempre, en vez de comprarlas, te haces las pepas vos, te haces un montón, las tenés guardadas. Suma. Me gustó, me encantó. Qué bueno que está el dulce. Yo no era muy, tengo que decir la verdad, no era muy fan del dulce de membrillo. Yo siempre fui más de batata. Está muy rico. Tiene otro tipo de gusto. La pasta flora. No sé si no es lo que mejor salió. Mirá. La verdad. Me sorprendió el dulce, me sorprendió. Bueno, si les gustó, por favor, ya saben, suscríbanse al canal, es gratis, me ayuda mucho a poder seguir haciendo este tipo de videos. No sé si son los mejores, pero son los que yo puedo hacer y me animo a hacer. Así no sé con qué seguir ahora. Me parece que el clásico, más allá de la fiesta, una fiesta patria donde van pastelitos, o en una reunión donde va la pasta flora, el clásico sigue siendo el Martín Fierro. No puedo decir fresco y batata porque este es membrillo y sale muy rico. Muy rico. Bueno, yo voy a seguir con esto y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar.